durante cuánto tiempo se tardará consumiendo a ese mismo ritmo. Y ya al final del ciclo de cultivo dirán, bueno, pues que ya cuando esté grande no irá a consumir más. Ah, bueno, pues es una situación a considerar. La otra es cómo establecer mi programa para poder hacer la solución nutritiva. Dices, bueno, la elaboro y luego la aplico y esa misma concentración me servirá para cuando esté chiquita, mediana, grandota, o me servirá para cuando yo esté en verano, cuando esté en invierno. Bueno, son muchos factores ahí a considerar que vamos a ir viendo uno a uno y nos vamos a ir despejando las dudas. Primeramente, la concentración va a depender del cultivo de que se trate. Las diferentes especies tienen distintas necesidades. No es lo mismo establecer un cultivo de jitomate que una lechuga, por ejemplo, o una acelga. Siempre que cambiemos de cultivo, pues no voy a poder o no voy a estar nutriendo de manera óptima si cambiamos de especie. Por ejemplo, aquí dice este punto, depende si es una hortaliza de fruto, si es una hortaliza de hoja será diferente, si es de raíz ya será distinto también, si es de tubérculo o si es de inflorescencia, o también para cualquier otra especie, supóngase que no es hortaliza, que es alguna frutilla, una fresa, frambuesa, zarzamora, la nutrición será distinta. Recuerden, estamos en una carrera en donde necesitamos enseñarlos a darles de comer de manera precisa a las plantas y no equivocarse. Entonces, cuando egresen, necesitan saberlo con mucha precisión, porque de eso dependerá en muchos de los casos su éxito. Entonces, si se trata de un jitomate y de un pimiento, por ejemplo, pues voy a necesitar una concentración determinada a lo largo de todo el ciclo de cultivo. Si se trata de un pepino, pues el pepino va a necesitar otra concentración más bajita. Si se trata de una, pues no sé, decíamos una lechuga o alguna acelga, esas pues ¿qué tanto necesitan formar? Solamente necesitan formar hojas. Si se trata de berries, bueno, pues necesitarán formar la frutilla y también necesitan formar, recuerden, el órgano que andamos persiguiendo va a tener diferentes necesidades de elementos para poderse formar, pero no solamente el órgano satisfactor, pues en hortalizas de fruto, los frutos son los satisfactores del hombre. En lechugas, pues son las hojas. En las papas, pues son los tubérculos. En las coles, brócolis y coliflores son las pellas. Bueno, dependiendo del órgano de interés que necesitemos formar, vamos a tener que formular de manera diferente. Pero para poder obtener el órgano de interés, la planta también necesita formar muchas otras cosas. Por ejemplo, si voy a formar pimientos, la planta necesita hacer mucho tallo, necesita hacer hojas, necesita hacer ramas, necesita hacer raíces, necesita hacer mucha materia seca. Entre más materia seca o también denominada biomasa, más gasto se va a tener de los diferentes iones en concentración. Entonces, un cultivo va a consumir de manera distinta respecto a otro. Ya más o menos está ejemplificado. Entre más tenga que formar, más vamos a tratar. Hay que tomar también en cuenta, a ver, por favor, están sonando mucho, pongan sus teléfonos, por favor, en silencio o corten cuelguen sus micrófonos, es decir, silencienlos porque está entrando mucho ruido. Dice insuficiente calidad de la red, su red está, ya se borró. Espero me estén escuchando bien. Según yo, tengo buena conexión a internet, a ver si no nos falla. Si nos falla, por favor activen su micrófono y me lo hacen saber.
Dice, hay que tomar en cuenta el rendimiento que se pretende lograr, es decir, una meta de rendimiento. Imagínense que ustedes dicen, vamos a formular para jitomate. Ah, pues no será lo mismo si van a formular cuando pretenden obtener 600 toneladas por hectárea en un ciclo, en un año, que si pretenden obtener 300. Si van a querer sacar 300 con la mitad de lo que el jitomate necesitaría para 600, tendrían. Es decir, según la meta del rendimiento, van a tener que formular el doble de concentrado o irle reduciendo dependiendo de cuánto pretendan obtener. Otro de los factores, ¿cuánta biomasa forma un cultivo? Decíamos, podríamos considerar más o menos una solución igual de concentrada entre jitomate y entre pimiento. Es decir, tienen más o menos el mismo. Sí, podrían ustedes decir, sí, pero jitomate necesito formar alrededor de 600 toneladas por hectárea, por ciclo. O bueno, si ya somos buenos productores, con unas 400 nos conformamos. Y de pimiento, pues los rendimientos máximos andan por ahí en 250, 200 toneladas por hectárea. Dices, necesito formar más de uno que de otro. Ah, sí, pero recuerden, el pimiento tiene una consistencia más leñosa, necesita formar más biomasa y va creciendo de manera más lenta. Entonces, con una solución parecida para un cultivo y el otro, tendríamos para alimentarlos a ambos. Entonces, depende de lo leñoso que vaya a ser el tallo, de lo coriáceas que vayan a ser las hojas y de la cantidad de biomasa que tenga que formar. Recuerden que la biomasa se le denomina a toda la planta, a todos los órganos que forma, después de que los deshidratamos. Cuánto carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio va a requerir. Entonces, también va a depender de la biomasa que tenga que formar el cultivo. Hay que conocer las funciones de los diferentes elementos. Allí necesitamos saber en qué procesos actúa cada uno de los elementos. Es decir, si yo necesito formar verdor en la planta y que se me vaya más hacia lo vegetativo, pues necesito ponerle mucho, por ejemplo, nitrógeno y magnesio. Si yo lo que necesito es darle consistencia coriácea y que la planta se vaya un poco más hacia lo generativo, necesitaría darle potasio y calcio. Por ejemplo, si nos estamos escuchando bien, manifiéstense, por favor. Sí, profesor. Ya. Es que aquí me sale un letrerito en la... Muy bien, es que me sale un letrerito en la computadora que dice que la red está medio falla, pero bueno, al parecer sí está funcionando. Bueno, entonces, hay que saber para qué sirve cada elemento. Decía, nitrógeno y magnesio nos serviría bien como para lograr verdor, para irnos más hacia la condición vegetativa en unas plantas, porque siempre en un cultivo hay que mantener las expresiones equilibradas de lo vegetativo y lo generativo. Todo lo que le dé mimos a la planta, lo que le dé confort, se va a ir hacia vegetativo. Y todo lo que implique en estreses se va a ir hacia lo generativo. Ah, bueno, pues el nitrógeno y el magnesio le dan condiciones de confort. Si tenemos calcio y potasio, pues tendríamos mucha resistencia, por ejemplo, al aflojamiento de los frutos. Se generan frutos más resistentes que van a tener mayor vida de anaquel. Las hojas se hacen más coriáceas, se hacen más pequeñas, de mesófilo más grueso, qué sé yo. Si necesitamos situaciones de energía, es decir, que necesitemos generar raíces y mucha energía en la planta, vamos a tener que nunca descuidar el abastecimiento de fósforo. Bueno, si necesitamos reacciones enzimáticas, pues tendremos que meter azufre y tenemos que meter muchos micros. Bueno, hay que conocer entonces las funciones de los elementos. Y dice allí, ¿para qué sirve cada elemento y en qué funciones metabólicas está involucrado?
¿Por qué? Porque si yo digo que mi cultivo está muy generativo, ¿cómo es que lo levanto? Ah, bueno, pues hay que meterle elementos que me lo lleven hacia vegetativo, que reviertan ese efecto. O que mi cultivo, o tengo una especie que es muy vegetativa, que se le está yendo en producir pura biomasa. Ah, bueno, pues le meto algunos elementos que lo castiguen y que le causen un poquito de estrés y me lo llevo hacia generativo. Por ejemplo, al abastecerle de nitrógeno, si yo le abastezco en forma de nitratos, mucho se me va a ir hacia vegetativo, pero si le pongo amonio, la planta se estresa porque tiene que transformarlo a nitrato y en ese proceso gasta mucha energía. Entra en función la nitrato reductasa, reduce el amonio y lo convierte en nitrato y de esa manera la entretengo y no se me va mucho hacia vegetativo. Es una de las estrategias que utilizan muchos productores, por ejemplo, en zonas donde hay mucha humedad relativa y la temperatura se baja y se nublan los periodos de producción. Estamos hablando de zonas como Aquistla, Puebla o todas las zonas muy neblinientas funcionan así. Meten buena parte del nitrógeno con amonio. Bueno, avanzamos. También hay que tener en cuenta la variedad del cultivo. Hay situaciones muy específicas. Hay quien llega a formular tan específico como para una variedad. Dice allí, dentro de especies hay variedades con necesidades muy específicas en nutrición. Eh, Miren, yo les voy a comentar por aquí en suelos, el doctor Joel Pineda tiene incluso la nutrición precisa para variedades de fresa. Alguna vez le mandaron a hacer un estudio en Zamora en donde dice, yo quiero saber la variedad fulana de tal, Chandler, cómo se va a comportar a lo largo de su ciclo de vida, qué tanto va a necesitar de nutrimentos. Y también lo quiero para la variedad de rosita y que también lo quiero para distintas variedades. La nutrición llega a ser tan específica que existen datos para programar para alguna variedad específica. Por ejemplo, también dentro de tomate o jitomate, es muy diferente la nutrición para aquellas variedades tipo bola. Va a cambiar cuando se trate de variedades. Los otros tipos como el cherry, los grape, los arriñonados, tienen necesidades muy diferentes a las anteriores. En estos tipos cherry, grape y arriñonados les denominan especialidades y esas especialidades hay que sacarlas con muy buen sabor. Es decir, hay que tratar de que se concentren mucho los sólidos solubles en los frutos. Y para que se puedan concentrar, hay que incrementarle las concentraciones. Por ejemplo, un tipo bola o un tipo saladet van a necesitar una conductividad eléctrica de alrededor de 3, más o menos. Bueno, en los cherry, grape o arriñonados se manejan en ocasiones conductividades hasta del doble, 6, 7 milimos por centímetro de conductividad o de Siemens por metro, son propias para estos tipos. ¿Por qué? Porque necesitamos que estén muy dulces porque se consumen regularmente pues en ensaladas o luego hay algunos que se consumen como botanas y se necesita que tengan mucho sabor. Lo que hay que hacer entonces es incrementar la conductividad eléctrica y de esa manera la planta se estresa y sintetiza más sólidos solubles y van a tener una dulzura de alrededor, pues no sé, entre 8 o 10 grados Brix. Yo he conocido jitomatitos tipo grape o uva de 16, escúchenlo bien, no estoy hablando mal, 16 grados Brix de sólidos solubles, están muy dulces, están muy concentrados los sabores. Pues sí, pero son variedades específicas y son
es profeso como para que los coman los niños en Estados Unidos. También en pepinos es distinta la nutrición entre pepinos americanos. No sé si los conozcan, los americanos son los que tienen semilla. No sé si conozcan los diferentes tipos. Los europeos se nutren de manera diferente, los persas también y los picles también. Los europeos y los persas no tienen semillas y los picles pues, regularmente se utilizan para encurtido. En jitomates, por ejemplo, yo tengo sembrada ahorita en una empresa que estoy asesorando una variedad que se llama Volantis. En esta la nutrición es muy distinta. Tengo en un mismo invernadero esta variedad Volantis que se llama Moctezuma. Pues tengo que estar alimentándolas de manera muy distinta porque la Volantis crece como más hierba, muy grandotas, da mucha área foliar y se me va hacia lo vegetativo si me descuido. Entonces, nitrógeno no le estoy poniendo casi nada. Y pues sí le debo considerar potasio y calcio porque está produciendo ahorita bastante y pues necesito no descuidar porque si no los frutos me pueden salir aguados. Bueno, la nutrición es muy diferente entonces a las demás. Hay que contemplar todas estas situaciones. Número 3, la etapa fenológica es clave para poder planear la nutrición. Imagínense cuando recién siembran ustedes su cultivo. ¿Necesitará, en cuanto lo siembran, ponerle solución nutritiva? Pues no. En lo que germina, la plántula va a estar germinando, va a estar emergiendo y hasta que emite sus primeras hojitas, va a estar consumiendo las reservas que tiene de la semilla en los cotiledones. Entonces, no es necesario hasta ese momento ponerle solución nutritiva. Pero en cuanto empieza a tener las primeras hojitas, pues es momento de ponerle solución nutritiva. Pero no le vamos a poner una solución como la que hacemos para una planta adulta. Allí necesita muy poquita cantidad de fertilizantes. Las concentraciones deben ser muy bajitas. Vamos a irle cambiando a medida que vaya creciendo. Es como en nosotros. Si nosotros están los bebés recién nacidos, pues necesitan bien poquito, aunque sí, la nutrición muy especializada. Cuando están en la etapa como ustedes que están terminando de crecer, de formar huesos, de formar músculos, pues es cuando más demanda tienen. Como yo, pues a mí ya no me da tanta hambre, aunque sí estoy gordo, pero no me da mucha hambre. Y ya en un viejito, pues disminuye mucho el consumo, con muy poquita cantidad tiene. Es igual en las plantas, a medida que van creciendo, va cambiando las necesidades que tienes. Bueno, esta ya se las había mencionado. Siempre en un cultivo, cuando se trate de hortalizas de fruto, hay que buscar un equilibrio en el comportamiento vegetativo y lo generativo. Y les decía, se van a ir hacia vegetativo siempre que pongamos mucho nitrógeno y algo de magnesio. Se van a ir a generativo cuando estén en condiciones de mucho sodio, mucho cloro, mucho calcio, mucho potasio. Hay que buscar un equilibrio. Y ustedes dirán, bueno, y cuando se trate de un cultivo de hojas, por ejemplo, una lechuga, bueno, pues allí hay que irle balanceando pues las cosas de tal manera que se exprese muy bien. Una lechuga también, si le descuidan el calcio, se va a oxidar o podrir del centro de la cabeza, si se tratara de una lechuga romanita, pues. Pero tampoco podemos ponerle mucho nitrógeno porque si no, no hace cabeza. Entonces, ni tan, ni muy. Hay que irle buscando un comportamiento adecuado. La máxima demanda en un cultivo es cuando tiene activos todos sus órganos de demanda. Es decir, cuando esté formando raíz, pensemos en una hortaliza de fruto, no sé, un pepino, una calabacita, un jitomate, un chile de cualquier tipo. Cuando esté formando, siga formando raíz, recuerden que en la raíz se van renovando pelos radicales cada 4 o 5 días, siga creciendo la raíz, siga creciendo el tallo en el ápice,
siga formando chupones, siga engrosando chupones, siga engrosando el tallo, siga formando nuevas hojas, siga floreando, va a florecer, después cuajan los frutos, estos frutos empiezan con crecimiento acelerado, entonces va a ser ese momento o ese periodo va a ser el periodo de máxima demanda. Es cuando más debemos concentrar las soluciones nutritivas. Es cuando más concentración requieren porque es cuando más demanda tienen. Es como ustedes cuando estaban por ahí entre 15 y 20 años, 20, 22 años es cuando más duro le pega a uno el hambre, porque está formando pues huesos, está formando músculos y está creciendo y lo agarra el crecimiento y desarrollo allí, pero muy fuerte. Entonces, en los cultivos también es lo mismo. En sus últimos días de vida, la planta aprovecha sus reservas acumuladas. Es decir, en los últimos, no sé, última semana, 2 semanas, pues ya no es ni siquiera necesario ponerle nada de fertilizantes. ¿Por qué? Pues porque ya está aprovechando sus reservas y de allí agarra, bueno, también en los individuos, pues cuánta gente no hace huelga de hambre y se avienta por ahí 15, 20 días sin comer y no le pasa nada, aunque pues bueno, pues ya no va a producir nada, pues en un cultivo es igual. También hay que contemplar la época del año. Ustedes pensarían, bueno, ahorita me estoy fijando yo aquí en mi ventana, está muy nublado y no está haciendo sol, está fresquecito y está pues la temperatura baja. Ustedes dirán, en invierno pues el sol pega muy ladeado en México y es muy poquita la luz que da. En verano, por ahí, abril, mayo, junio, julio, pega durísimo el sol. Bueno, en junio, julio, a menos que se nuble, no pega duro el sol, pero ¿será la misma concentración en invierno que en verano? Pues no, también hay que contemplar cambiar un poco la concentración. Vean aquí, dice, a medida que la temperatura se incrementa y que la humedad relativa baja, imagínense, mucho calor y baja humedad relativa, el ambiente seco, el déficit de presión de vapor, dice allí DVP, así se abrevia, déficit de presión de vapor, el déficit de presión de vapor en los cultivos se acelera. ¿Qué implica esto? Perdón. Entre más déficit de presión de vapor hay, los cultivos van a transpirar más. Y ahora hay que hacer una consideración. Una planta, siempre que transpire, va a estar absorbiendo mucha solución nutritiva o mucha agua. Y hay que considerar también que cuando una planta está nutriéndose, proporcionalmente siempre jala por la raíz más agua que nutrientes. Y entonces los nutrientes se van a estar concentrando abajo, en la zona radical. Entonces, entre más transpire, más agua va a jalar y los nutrientes se van a concentrar. Eso indicaría que entre más calor haga y más baja esté la humedad relativa, más diluida debería ser la solución nutritiva. Entonces, en verano, una solución debería ser más diluida que en invierno. En invierno, si tenemos la temperatura baja y tenemos hace pues mucho frío y está de repente hasta nubladitos y no hay mucha demanda. A ver, por ahí tienen micrófonos abiertos, por ahí tienen micrófonos abiertos. Alguien que tiene micrófono abierto que lo cierre, por favor. Alguien tiene micrófono abierto. Ya se cayó, parecía una camioneta. Solicitarles siempre que ingresen a la sesión, desconecten sus micrófonos porque luego aquí se mezcla una serie de ruidos y se complica la exposición. Hay que ser comprensivos y bueno, pues existe la comodidad de estar en casa, imagínense, si
si pudiéramos de repente siempre dar las clases en casa. Alguna anécdota por aquí no les vaya a pasar como a un compañero profesor que dice que el otro día estaba dando clases y de repente alguna incauta, era dama creo, alguna incauta abrió su cámara y bueno, pues que estaba todavía como a las 2 de la tarde acostadota pues en paños menores en su cama y ahí estaba tomando la clase. Bueno, pues hasta eso se puede, pues nada más que pues hay que aprenderle y hay que guardar las formas en esta nueva modalidad de hacer clase. Les solicito muy encarecidamente esas situaciones. Hay que estar atentos y cuando queramos participar, pues hay la manera aquí de levantar la manita y cosas de ese tipo. Bueno, decíamos, entre más transpiración haya, hay que diluir más las soluciones nutritivas. Entre menos transpiración haya, hay que concentrarlas. También esto va asociado con el siguiente punto. Dice, a medida que un cultivo más transpira, menor debe ser la concentración en la solución nutritiva. En verano las soluciones deben ser más diluidas y en inviernos más concentradas. ¿Por qué? Porque en invierno lo poquito que transpira, todos los elementos minerales que entran por la corriente transpiratoria, pues se meterían muchos de ellos y se concentrarían mucho en los tejidos y en el metabolismo se alteraría. Bueno, esta es la situación. Hay que contemplar también la hora del día y está muy asociada y ustedes podrían preguntar o pensar, ¿a poco se pueden hacer soluciones nutritivas para la mañana, para el mediodía y para en la tarde? Pues sí, sí se pueden. Dice, a medida que la temperatura aumenta, la solución debería ser más diluida ya que los cultivos transpiran más. Es el mismo principio del punto anterior, del punto 4, que es la época del año. En las mañanas y en las tardes, la concentración debería ser mayor. Todo esto se facilita con equipamiento en el cabezal de riego. Ustedes pueden decirle a sus equipos que les están inyectando soluciones madres, que vamos a aprender aquí a hacer soluciones madres. Podrían programarlos y decirles, en la mañana mándame para, no sé, pimiento y pimiento y jitomate, mándame una conductividad de 2 hasta las 11, 12 del día, de 12 a 3 de la tarde, 4 de la tarde, mándame una conductividad de 3 y de allí en adelante hasta los últimos riesgos, vuélvemela a regresar a una conductividad de 2. Pues sí, sí se puede formular, sí se pueden aplicar soluciones diferentes a lo largo de todo el día, haciendo soluciones madres. Bueno, también como punto número 6, hay que contemplar las leyes del mínimo y del máximo. Hay que considerar que las plantas en ocasiones pueden estar aparentemente bien, pero tienen hambre oculta. Y allí una reflexión, analícese cada quien. Si está muy flaco, puede parecer que está muy bien en su metabolismo, pero puede tener hambre oculta. Aparentemente se siente bien y tiene buena apariencia. Esto más o menos se asocia con las personas que están bulímicas, se sienten muy bien por dentro y andan de repente queriendo hasta vomitar para estar delgaditas. Me estoy refiriendo es una enfermedad que padecen algunas mujeres, se considera ya enfermedad. Pueden aparentar estar bien y se sienten perfectamente, pero pueden tener hambre oculta sin manifestarlo. También pueden aparentar estar bien y estar en consumo de lujo. Yo creo que varios de nosotros, yo por ejemplo, sí tengo consumo de lujo. Aparento estar en perfectas condiciones, pero la concentración o la cantidad que comemos pues está sobrada. En las plantas puede ser igual. Pueden pueden aparentar estar muy bien, pero pueden tener hambre oculta o consumo de lujo. Otra, siempre hay que conocer los requerimientos en cada etapa fenológica y a lo largo del año y en los diferentes cultivos y en las diferentes variedades para poder estar optimizando el uso de fertilizantes, estar poniendo solamente la cantidad que se necesita. Y la otra que hay que considerar también muy bien, los rendimientos no se llegan a afectar si estamos un poquito por arriba o un poquito por debajo de lo óptimo.
Es decir, se podría tolerar hasta un 20% por encima o por debajo de lo óptimo del cultivo en el momento, sin que se afecte considerablemente el rendimiento. Pero entre más cerca estemos del punto óptimo o del rango óptimo, pues muchísimo mejor. Recuerden, estamos tratando de hacer agricultura de precisión y lo que vamos a hacer en la raíz, pues va a ser hidroponía, ponerle condiciones lo más cercanas a los rangos en que se comporte mejor. Pues de eso se trata con la nutrición poderla optimizar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la planeación de este asunto? Pues siempre hay que hacerlas. La forma más efectiva de poderlas lograr es haciendo curvas de absorción. Y las curvas de absorción, cómo se construyen? Bueno, pues se establece un cultivo y se pone en condiciones, pues de preferencia hidropónicas, que en un sustrato en donde no les quite ni les aporte nada del sustrato, y se le va fertilizando. A la hora de estarle fertilizando, ustedes saben cuánto le pusieron. Van analizando, no sé, de manera semanal. Forma de analizarlo, pues analizan la biomasa que se va formando, hacen muestreos destructivos en el laboratorio, cuantifican cuánto nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre y los micros se absorbieron, y de esa manera ya supieron en esta semana en qué nivel de consumo está de los distintos iones un cultivo. Para la semana siguiente vuelven a hacer otro muestreo, vuelven a hacer las determinaciones, y así la curva en cada uno de los iones va a ir cambiando. Al ratito, ahorita enseguida, les muestro curvas para todos los elementos. Bueno, una vez que termina su ciclo, yo puedo decir, bueno, pues para el jitomate saladet de la Profesor. variedad, sí. Sí, antes de que continúe, tengo una pregunta acerca de las curvas de absorción. Sí, dígame. ¿La planta siempre utiliza solo lo que necesita o es capaz de absorber un poquito más en cantidades como para reserva? Sí absorbe un poquito más, pero es una cantidad muy pequeña. Nosotros podríamos, bueno, déjeme decirle cómo se muestra. Imagínese que una planta absorbió un poquito más, pero a lo mejor otra absorbió un poquito menos y alguna otra absorbió lo conveniente, lo óptimo. Pero pues los muestreos se hacen regularmente en varias plantas, en las tres. Entonces voy a estar muestreando lo que como promedio se está absorbiendo por el cultivo. Y entonces a lo largo de todo el ciclo voy haciéndolo de manera, pues digo, por poner un ejemplo, haciéndolo semanal. Y entonces yo ya hago mi gráfico y digo, en este periodo consume tanto, masa de la semana tal a la semana tal consume tanto, de las tantos días después del trasplante a otros tantos días consume más o menos tanto, y esa es la manera de ir aportando la nutrición. Lo grafico y lo publico, y de esa manera doy de cómo se comporta, por ejemplo, mi variedad de jitomate, el CID, o, o de pepino, no sé, cualquier variedad que se les ocurra, o de fresa, o de frambuesa, o de zarzamora, o de frutales. Existen curvas de absorción publicadas para muchos cultivos. Ahorita les voy a mostrar, o vamos avanzando y ahorita les muestro algunas precisiones. Dice una Sí, curva de muchas absorción gracias. ejemplifica. Ándele, ándele. Una curva de absorción ejemplifica la cantidad de nutrimento que la planta va absorbiendo según su etapa de crecimiento. Se genera mediante ensayos de absorción y de manera semanal. Ustedes le ponen por debajo en la raíz determinada concentración y analizan cuánto va absorbiendo, y lo que no toma, pues eso le sobraba. O dices, si le faltaba, pues le ponen una solución pues suficiente, ¿no? Como para que haya todo lo que necesite absorber.
Puede ser tan precisa que se genera para variedades específicas. Ahorita les voy a mostrar una curva para una variedad en particular. Hay publicadas curvas de absorción para la mayoría de los cultivos hortícolas, incluso para frutales y forrajeros. Déjenme anotar aquí, les voy a publicar esas curvas de absorción, se las voy a compartir por ahí de algunos cultivos, porque luego se me olvidando con muchas cosas. Compartir curvas. Entonces, si ustedes quisieran obtener curvas, pues ¿qué creen? Yo en un ratito que me metí por allí a la red, a Google, encontré curvas para muchas cosas. Pero miren, por ejemplo, aquí está un libro en donde vienen publicadas muchísimas. Ahí lo tienen, les saqué una foto. Me compartieron esta foto algunos estudiantes de posgrado que ya habíamos cursado esta materia. Y por ahí encontraron muchísimas curvas de absorción para muchos cultivos e incluso para muchas variedades. Ahí está, de repente pudiera, no sé si quieren ser precisos, pues conseguir el libro. Ahora con ya no hay fronteras, con cosas como Amazon, como pues paquetes pueden hacerse, empresas donde puedan hacerse de compras, comprar en internet y les puede llegar hasta su casa. Pero bueno, aquí está, por ejemplo, dice, figura 1, curvas de absorción de nitrógeno, fósforo y potasio en fresa, variedad Chandler. Y aquí está Molina en 1993. Ya están esos desde hace mucho tiempo que se vienen elaborando y me decía el doctor Magdaleno que la vez pasada que sí se ve mi cursor, el puntero del ratón. Aquí vamos a ver de nitrógeno en miligramos por planta lo que puede estar absorbiendo desde el día 1 hasta el día 30. Vean, para un periodo, perdón, son semanas después de la siembra, desde la semana 1 hasta la semana 30 después de la siembra. Los miligramos que pueden estarse absorbiendo por planta. Y vean aquí el comportamiento, aquí hay una subida más o menos a los 24 semanas, pero a las 26 da una bajada en la absorción de nitrógeno. Y por acá la máxima demanda, que es de 1000 miligramos por anda obteniendo a la semana número 28 y después vuelve a bajar. Y si ustedes saben cuánta densidad de población van a tener en una hectárea, pues ya saben cuántos miligramos de nitrógeno van a utilizar para un determinado periodo y los convierten en, digamos, si los convierten en kilos, ya saben cuántos kilogramos pueden estar gastando por hectárea. El fósforo lo mismo, vean, aquí por ahí en los máximos picos los tiene entre las semanas 24 y 28 y andan por los 140 miligramos por planta. Y bueno, pues la multiplican también por el número de plantas, sacarían gramos y luego kilos, y ya saben cuánto estar aplicando. Y por acá, del potasio, me parece que no puedo mover, me estorba a mí aquí un diálogo, ya lo moví. Tenemos que la máxima demanda también se va a andar dando por allí en 1000 miligramos por planta, por allí en la semana número 28. En la semana 28, al parecer, es la máxima demanda de nitrógeno, fósforo y potasio. Pero ese es un estudio muy en particular. Les voy a poner aquí, les voy a regalar los gráficos que existen para curvas de absorción en kilogramos por hectárea de nitrógeno para la variedad de tomate Alborán bajo condiciones de invernadero. Esto ocurrió en el Zamorano, en Honduras, un artículo que me encontré por allí publicado. Vean, aquí dice nitrógeno en kilogramos por hectárea. Van a haber publicados dos datos. La cantidad absorbida, vean por ejemplo aquí, en el tiempo de la cosecha a los 80 días después de la siembra, tiene la máxima absorción y esta máxima absorción es de 160. Si nos vamos para acá es más o menos de 160 kilogramos por hectárea.
Y esos 160 kilogramos por hectárea implican el 52% del nitrógeno que se va a absorber en todo el ciclo. Vean para acá, en la floración solamente consume 30 kilogramos por hectárea y eso implica el 9.8% de todo el nitrógeno que se consume. Si ustedes suman todos estos datos, bueno, perdón, acá en maduración consume 104 kilos por hectárea a los 100 días y eso representa el 34% del nitrógeno total. Si ustedes suman 34